Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. A estas alturas de un podcast que lleva el nombre de 13 avisos, no creo que haga falta explicar el título. El número 13 se asocia con la mala suerte. Y no es casualidad que la carta número 13 del tarot sea la de la muerte. Mientras el número 12 remite a la perfección, al equilibrio, el número 13 nos provoca desconfianza, como si esperáramos que surgiese ese algo más que se le suma al 12, un imprevisto, una sorpresa. En la historia que os vamos a contar hoy, el número 13 marca la hora en la que sucede. Pensamos siempre que es a la medianoche cuando se abren las puertas del otro mundo, pero no. El poder de los números que consideramos imperfectos no se deja aprisionar en un reloj. Quizás habéis oído hablar de Verónica. En mi instituto corría su leyenda urbana, y Paco Plaza, en el año 2017, dirigió una película llamada así. Las leyendas urbanas, a diferencia de los cuentos, tienen un componente añadido de realidad, de que les pasan a personas conocidas, amigas, de que hay datos precisos que aseguran su veracidad. Después de que alguien te cuente una leyenda urbana, tu cuerpo se revuelve. Tu mente intenta apartar el temor con argumentos como que esas cosas suceden en las grandes ciudades, a quien no respeta los límites de la curiosidad. Pero este podcast no solo lleva en el título el número 13, también la palabra aviso. Cuando invocas al peligro, debes prepararte para recibir las consecuencias. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. La chica del espejo. Cogió 13 cirios negros, unas tijeras y un vaso. Bajó las persianas, porque a las 13 horas de un día de agosto el sol espantaba a los espíritus. En la cocina había barullo de ollas, música y voces, sobre todo de su hermana pequeña, que quería contar algo y nadie le hacía caso. Era sábado. Justo a las 13 horas y 13 minutos, Aloia estaba de rodillas en medio del círculo de cirios negros, con las tijeras abiertas en el suelo y los dedos índice de cada mano encima del vaso. Susurraba unas palabras que había aprendido de memoria. Si sabes lo que yo no sé y estás aquí, dime cómo voy a morir. Si sabes lo que yo no sé y estás aquí, dime cómo voy a morir. Si sabes lo que yo no sé y estás aquí, dime cómo voy a morir. El vaso vibró. Quizás lo había movido ella sin querer. Con el susto, Aloia se incorporó y miró al espejo que tenía delante. Su reflejo era una chica igual a ella, pero con unas tijeras en la mano. La chica del espejo sonrió y se clavó las tijeras en el corazón. Oyeron el grito de Aloia desde la cocina. La ambulancia llegó poco tiempo después. Mientras ayudaba a limpiar la sangre del suelo, la hermana pequeña, de reojo, pudo ver en el espejo su propio reflejo. Y el de otra chica, muy parecida a su hermana, que sonreía y le hacía un gesto para que se acercase.
como si tuviera un secreto que confiarle. Uno de los peores miedos del ser humano es ver su propio reflejo. Nos da la sensación de que los reflejos tienen vida propia, como si una parte de nuestro espíritu, la más oscura, estuviese esperando su momento. Aviso número 8. El número 13. En muchos aviones no existe la fila número 13. En muchos hoteles no existe la habitación número 13. Muchas personas no salen de viaje un martes 13. Pero entre el 12 y el 14 tiene que haber un número 13. Un número al que echarle la culpa de nuestra mala suerte. Una niña llamada Alicia protagonizó 2 libros escritos por Lewis Carroll. En el primero de ellos caía en el País de las Maravillas, pero en el segundo entraba al otro lado del espejo. Y es que no nos acabamos de creer que los espejos sean superficies planas donde se refleja exactamente nuestra realidad. Pensamos que hay algo más. En la película Orfeo de Jean Cocteau, la muerte, con el aspecto de la actriz gallega María Casares, entraba por los espejos para buscar a su presa. Recordad, además, cuántas películas de miedo tienen una escena con espejos que deforman nuestros gestos. En parques de atracciones, por ejemplo, a donde vamos a divertirnos y acabamos descubriendo el terror que guardamos dentro. Historias del ataúd. Estamos en la sección Cuentos del ataúd, con el ataúd de cartón lleno de pequeños cuentos que han escrito niños y niñas de Trabenco, en Leganés, de quinto y sexto. Vamos ahora a abrir el ataúd. ¿Preparados, preparadas? Sí, preparadísima. Sí. Y como en el episodio anterior Chiqui no leyó el cuento... Bueno, no lo leí porque no entendía la letra. Bueno, nada, pues ahora lo lees. Pero yo cojo, que soy mano inocente. Lo coges y lo lees. Ah, vale. Tienes que leer. No se lo voy a pasar a nadie. Bueno, a ver si tengo Si no suerte lo con las entiendes, letras, lo pasas a alguien. ¿Está firmado? Dice, está firmado por Héctor y Hugo. A ver, parece que se entiende bastante bien. Vamos a ver. Estaba jugando a un videojuego de terror, pero se apagó la pantalla y ese psicópata que me amenazaba en el juego me atormentaría en la vida real. Toma ya. Mira, Héctor y Hugo. ¿A qué videojuego estarían jugando? ¿Algo que tiene un psicópata? Sí, algo. Pues ojo, porque pueden salir de la pantalla y atormentarte para el resto de tu Claro, vida. pero también puede ser en un sentido menos literal, ¿no? O sea, como si te quedase... Obsesionado. Sí. Como cuando jugabas al Tetris y jugabas mucho y después por la noche veías cómo caían las fichitas. ¿Nunca pasó eso? No me digas que no. No. A mí me pasaba con el... ¿Cómo se llama? Mahjong. Pero yo me imagino otra cosa. Que está jugando online con alguien que conoce y la persona que le dice que del juego, ¿no? Que lo va a atormentar, pues que en realidad es una persona real. Dios, eso parece... El otro... vale. Digo, claro. El amigo jugador. El amigo jugador que le hace bullying o que no sé, que lo amenaza o que le pega. Pero hay algo, está ahí que se apaga la pantalla.
Es verdad. Ahí, a ver. Que es como el desencadenante sobrenatural o algo... Sí, se Vale. ve en la pantalla. Es el aviso. El aviso, sí. Sí, lo dice. Porque da como la impresión de que sale del... O sea, de que traspasa la Sí, pantalla, de que traspasa. Sí. No vayas a la luz. ¿no? Sí, como en Portugués. Bueno, pero al contrario, ¿no? Porque es Se la va, niña pero del... queda ahí. Hay una peli gallega que además tuvo así bastante éxito, una peli de hace poco, de hace pocos años. Y entre gente joven tuvo mucha fama, que se llama Dogs. Ujú. Y bueno, no quiero desvelar nada, no quiero hacer spoiler, pero tiene este punto. Pero digo que este tipo de historias, me imagino que también ahora será como fuente de muchas historias de miedo, porque el mundo digital, las relaciones, o sea, lo que decías Sí, yo creo ahora, que también ¿no? tiene que ver con los límites de la realidad y la ficción, ¿no? Cuando estás metido en un videojuego, que lo estás viviendo todo de una manera tan real, que de repente eso, y estás viviendo de una manera real porque con la conciencia de que es un videojuego, con la protección, tú que hablabas de seguridad, con la protección de que está ahí en la pantalla. Pero ¿qué pasa si todo esas... Porque hay varios cuentos con las pesadillas, con... que si eso se materializa, ¿sabes? Porque tú estás totalmente segura porque las pesadillas están ahí, en los sueños. Y luego te despiertas y ya, el videojuego lo apagas y ya está. Pero si no eres tú que apagas el videojuego, si de repente la pantalla sola se apaga y hay ese trasvase, ¿no? Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy, en Voces desde el Más Allá, entrevistamos a Almudena Francés. Almudena Francés se dedica a contar y a escuchar cuentos, pero también historias de vida, adivinanzas, trabalenguas. Lo hace desde Val d'Albaida, porque sus historias están ligadas a un territorio concreto, a pesar de que también cuenta historias de lejos, como si hubieran pasado en Val d'Albaida, porque los cuentos no saben de territorios. Está especialmente orgullosa de su proyecto Contes a la Fresca, en el cual una narradora local cuenta con narradores que se dedican de manera profesional, transmitiendo una manera de ser y estar en el mundo y dando anclas donde la gente se pueda aferrar. Junto a Amparo Pons, crea el podcast Els Noms de la Por, un proyecto de la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia para reflexionar, buscar y acorralar los miedos de las personas adultas. Mira, Almudena, normalmente empezamos más que con una pregunta, una petición. Que si nos puedes contar la primera vez que tú te acuerdes de haber sentido miedo. Estaba en una cafetería con mis padres en una ciudad, no recuerdo en cuál, pero yo vivo en un pueblo y entonces fuimos a algún lugar donde había mucha gente. Hasta pudiera ser que fuera en mi pueblo, pero un día de fiesta o así. Y entonces yo fui, le dije a mi madre que quería alguna cosa y entonces me dijo que fuera donde mi padre, que estaba en la barra, con más gente. Y entonces yo fui, le agarré la mano a mi padre, le tiré de la mano y me puse a señalarle, ¿no? Así como cuando eres pequeño, quiero aquello, quiero aquello. Y entonces sentí que me apretaban la mano, miré hacia arriba y de repente mi padre tenía barba y era muy gordo. Y me asusté tanto de ver a mi padre tan cambiado que no podía identificar que aquella persona no era mi padre y lo pasé bastante mal, la verdad, hasta que descubrí que realmente me había equivocado de padre. Te quería preguntar cómo está presente el tema del miedo en tu trabajo como narradora oral. Pues está muy presente en contra de mi voluntad. Porque yo soy bastante miedosa, soy miedosa en privado. Bueno, ahora ya no, porque ya te lo he dicho, y esto es un podcast, ¿no? Pero bueno, lo digo bastante. Además, soy miedosa, pero no parece, ¿eh? No parece nada que sea miedosa, pero realmente luego tengo miedos, además, inconfesables,
miedos a cosas que nadie tiene miedo y cuento bastante de miedo, sobre todo cuando cuento en institutos y cuando cuento a adultos y lo paso bastante mal hasta la vez 100 que cuento un cuento más o menos, lo vivo. Digamos, hasta que no me desvinculo de aquella historia y la veo desde fuera o algo, lo vivo mal y lo vivo mal luego el volver a casa de noche, de verdad. Y además porque, no sé, parece que soy bastante masoca o bueno, sabes las cosas que funcionan y claro, y acabas contando no, pues ahora os voy a contar una historia que esta me pasó a mí de verdad y claro, y me sugestiono tanto que yo misma me imagino mi casa en aquella historia, no me imagino mi cama, mi habitación o mi ducha y claro, y luego lo pasas fatal. Pero bueno, así que está bastante presente en contra de mi voluntad. Pero me lo paso muy bien contando de miedo, la verdad. Me identifico mucho porque aparte es eso, sino que las imágenes que tú necesitas para crear el ambiente, pues las sacas de tu entorno, claro. Entonces después se vuelve en tu contra. ¿Y de dónde sacas las historias, Almudena? ¿Son de la tradición oral? ¿Las buscas en algún sitio? ¿Te las cuentan? ¿Te pasan? Por suerte no me pasan. Las que digo que me pasan, me las he inventado, ¿vale? Así una parte importante son de la tradición oral. Algunas son motivos, ¿no? Ya pueden ser de leyendas o de tradición que adapto a la actualidad. Algún relato literario, pero ya casi que forman parte de la tradición porque son relatos así del 19 o así, ¿no? Bastante antiguos y también los actualizo. Es lo que más me gusta, coger relatos así del 19 y decir que pasaron en mi instituto. Porque son motivos muy potentes, ¿no? Y claro, es que a todo esto, claro, creo que hay algo importante que decir, que es que soy valenciana y los valencianos tenemos una relación con los muertos muy oye, pues lo llevas al cementerio, lo dejas allí y si acaso el 1 de noviembre vas, le pones unas flores y ya está, ¿sabes? Y nos queda el recuerdo, pero el muerto no nos queda nunca, ¿sabes? Nunca vuelve, nunca, o sea, no hay aparecidos, no hay... Entonces, pues bueno, pues me asusto. Y la gente también se asusta porque no es algo que nosotros a lo que recurramos habitualmente, a los aparecidos y esas cosas. Y sin embargo, tú coordinas un podcast, se sigue haciendo, porque yo creo que va sobre eso, ¿no? Sobre los nombres del miedo. Cuéntanos un poco. Mira, l'Etno, el Museu d'Etnologia de Valencia, hace 7 años que coordina una campaña que se llama Espanta la por, ¿no? Espanta el miedo. Y siempre hace una campaña así para que en bibliotecas, colegios, se cuente de bueno, pues a partir de los motivos tradicionales de miedo vinculados a los monstruos, los espantacriaturas, y también alrededor del 1 de noviembre, o sea, del 31, del 1 y del 2 de noviembre, que aquí celebramos el Día de Almas, ¿no? El 2. Y bueno, pues alrededor de esas tradiciones, pues cada año, ¿no? Con un tema, pues van trabajando. Pero el museo trabaja los miedos adultos. Y este año se había planteado hacer un podcast sobre eso, sobre los miedos de los adultos. Y hemos empezado a trabajar 4 episodios que se han publicado ahora en noviembre, porque hubo una exposición en el Etno que se llamaba Faltar o Morir, que sí que la coordinaron pues Raquel Ferrero y Joan Candela, que fueron 2 personas que además hicieron una investigación anterior muy interesante sobre las tradiciones, muerte, velatorio y entierro y duelo, ¿no? Y sobre esta temática hicieron una investigación, una exposición que comisariaron ellos, después un catálogo muy interesante y sobre esto hicimos un podcast porque había tanto material que no nos lo acabábamos. Hicimos 3 episodios sobre la muerte, 2 sobre cómo la sociedad valenciana tradicional había tratado estos 4 puntos que os he dicho y luego el último sobre cómo la muerte ahora, ¿no? Sobre cómo hemos, ¿cómo le diríamos en castellano? Pues bueno, ¿no? de echarle cal a la muerte, ¿no? Hacerla blanca, digamos, pues bueno, sobre todo esto, ¿no? De pasar del negro del duelo al blanco de los tanatorios, ¿no? Qué interesante. ¿Y en ese podcast también contáis historias o son más bien reflexiones? Porque yo he visto ahí nombres de narradores orales también, narradoras, ¿no? Sí,
Mira, en este podcast hay una parte que siempre hay una narración. Después hay una parte que son testimonios de personas, claro, del Museo de la Parábola, que son personas nacidas en el año 20 y 30, en los años 20 y 30, y claro, que hablaban sobre estos temas. Y luego también hay bastante etnopoética, hay paremiología, hay poesía. Y bueno, intentamos, ¿no?, como ir dándole un poco de aire, ¿no?, desde diferentes perspectivas, pero bueno, todo hablando sobre la misma temática. Uh-huh. Y tú que te dedicas a esto y conoces a tanta gente de diferentes lugares, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la relación? ¿Puede haber una relación, aparte de los miedos comunes que tenemos en todas las culturas, puede haber algo típicamente valenciano o algo que tú digas, pues nosotros esto lo tenemos muy presente y quizás en otros lugares no está tan presente? Lo que comentabas antes, pues con relación a nosotros, ¿no?, a Galicia, que nosotros sí que tenemos muchos cuentos tradicionales de aparecidos, por ejemplo, ¿no? Y en Valencia, ¿qué sucede? En Valencia sucede que cuando aparece un muerto siempre estaba vivo y los demás se ríen del que tuvo miedo del muerto. Ya está, fin del cuento, ¿vale? De esto va. Es que además cualquiera que cojas de cementerio es así. O cualquiera un aparecido, ¿no? Un cuento que me han contado, no sé, una mujer hace 20 años que me cuenta esta historia, y pues de uno que se murió y acababa de hacer la matanza del cerdo. Entonces el hombre llega al cielo y, claro, se había muerto de ganas de comer longanizas y vuelve a por las longanizas. Entonces la llama por la chimenea a la mujer: María, dame longanizas. Y aquella venga a darle longanizas, le da el cerdo entero. Pues claro, cuando ya era dado el cerdo, todo el mundo sabía que el que había muerto no era el marido, sino que era el vecino que le había fastidiado el cerdo a la mujer. Pero ya te digo yo, es que los muertos valencianos nunca están muertos, ¿sabes? Es uno vivo que se burló de él, que tuvo miedo. Mira, eso está muy bien, eso está muy bien. Y mira, ya para acabar, a mí me gustaría que nos contases algo real que te haya sucedido y algo que te hubiese dado mucho miedo. Mira, cuando yo tenía 20 años se murió mi abuelo materno, perdona, y se murió estando yo, y no tuve miedo en ningún momento, ¿no? Pero bueno, no le tuve nunca miedo, y después de muerto nunca le tuve miedo, nunca. Pero al cabo de unos años, mi abuela estaba enferma, y mi abuela había tenido siempre muchísimo miedo a todo lo relacionado con la muerte, y era la única que me había hablado de los muertos como entes, ¿no? Total, que murió al cabo de unos años y nadie nunca habíamos hablado de entes muertos, o sea, de aparecidos, digamos, ¿no? Y un día, estando en casa de mis padres, estaba mi tía y mi madre dijo, yo le dije: ostras, es que tengo miedo de estar aquí sola porque es que siento que la abuelita me persigue por todos lados, ¿no? Dije yo así sin pensarlo nunca. Y entonces mi madre me dijo: no tengas miedo porque la abuelita viene conmigo en el coche. Y mi tía dijo: ¿pero qué dices? Si la abuelita está en casa, en su casa de ella, que es donde murió, y nunca salió de allí. Y yo en ese momento no pasé mucho miedo, pero de alguna manera todo eso me quedó dentro, porque de verdad que, o sea, mis tías, mi madre no van al cementerio, nunca hablan de los muertos así como aparecidos ni nada, pero bueno, a mí me impresionó tanto que una noche durmiendo me desperté y di un grito y le dije: ¡vete de aquí ya! Así, entre medio durmiendo, medio despierta, y después de aquello nunca más tuve miedo. Pero antes de aquello me daba miedo estar sola en la casa de mi madre. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo: no huyáis del miedo, espantadlo.